En cuanto a esos dos oficios, que son pues, el notariado y lo que es el periodismo, yo quisiera también hacer la observación de que me parece que al paso del tiempo, yo lo voy a mencionar primero con respecto al notariado, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero voy a ser ahora un poco más específico, que lamentablemente me parece que se ha desnaturalizado. Que lamentablemente, en lugar de que esos sean los atributos de quienes son los notarios, se han convertido o son más bien unos empresarios de la escritura. Es la parte económica la que ha venido prevaleciendo por encima de la seguridad jurídica, que es su principal función para lo que cobran y para lo que les otorgaron esa fe, esa patente, de manera muy clara los obliga a que ellos expliquen las consecuencias jurídicas, pero no dice, explícale a través de la secretaria o del empleado, el suplente. o que no dice, tú fíjate nomás que te hayan pagado la factura y firma lo que ellos te está pasando aquí tu asistente. No dice eso. De los requisitos para ser notario formales, no lo, porque te pudiera contestar aquí al bueno, ¿y dónde dice que tuvo que haber sido un litigante exitoso? Pues no lo dice, pero a mí me parece que lo debería de decir. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, a lo cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario. También que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @La Polaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. El tema de hoy, pues seguimos con el caso de los presuntos fraudes inmobiliarios de PIX y bienes raíces, con pues indicios de complicidades de notarios y también esta nueva modalidad en los cárteles inmobiliarios de incluir a medios de comunicación. Y vamos, vamos otra vez, dijo, no, va a estar analizando acá Rodolfo Montes de Oca las posibles implicaciones que tengan en la ilegalidad o legalidad, como lo quiera ver. Ahorita vamos aquí con nuestro experto a ahondar más en este tema, las implicaciones que pueden tener estos, tanto notarios como los periodistas, ¿no? Que han, pues unos promovido, otros querido lavarle la cara con información falsa y decir, no es cierto, ellos no están haciendo ningún fraude, a ellos se los fraudearon, dijo por ahí el Inmorales. ¿Cómo estamos, Rudy? ¿Qué pinta tan larga te aventaste? No, pues estoy muy contento y muy agradecido de estar de nueva cuenta aquí en tu estudio, me siento como en mi casa y pues listo. Ahorita te va a traer unas pantuflitas y todo para que más me sienta en mi casa. Una pijamita y todo para que estés. Oye, no, el Rudy, son mentiras eso de la pinta. Lo que pasa que sí está en el proceso de la selección. Sí voy a participar. Sí va a participar en estas elecciones del Poder Judicial. Y ahora sí, entrando al tema de lo que es pues estos presuntos multifraudes inmobiliarios de una sola inmobiliaria, que es Pixis Bienes Raíces. Como bien saben, pues quien nos escucha frecuentemente, bueno, pues ahorita hay dos personas que están en prisión preventiva justificada por estos acusados de fraude genérico y de asociación delictuosa, que es Jairo N. e Eileen N., propietarios de esta inmobiliaria. Pero se ha discutido mucho durante la semana sobre las posibles complicidades de notarios públicos. Y en específico en este tema, más concretamente hemos mencionado a uno, el de la 102, sí, la 102, no, capaz de que sí, 102, René Luna Sugis, porque pues es el que
mayormente, yo decía aquí, andará en un 80% de los casos que yo tengo conocimiento de estos fraudes inmobiliarios de Pixis, donde yo les preguntaba quién es tu notario, y pues mucha gente me nombraba y hay quienes ya lo tienen denunciado. En la denuncia que presentan para Pixis también viene y él, en uno de ellos aquí nos decía Mario Huelfo, y tengo el conocimiento de otros 3 más. Entonces, y no sé cuántas más tendrá, cuántas denuncias más tendrá, o si las hay, ¿no? Pero bueno, ese en lo que respecta a los notarios públicos, ¿cuál podría ser sus responsabilidades en esto? Y lo otro, los medios de comunicación. Hay por lo menos aquí, 2 medios de comunicación que yo he mencionado. Uno es Proyecto Puente, donde publicitaba a esta inmobiliaria, tenía un espacio semanal ahí, o no sé, no sé con qué tanta frecuencia, pero iba ahí Jairo N. a pues hablar a promocionar su negocio, ¿no? Bien, él se desligó, de hecho, publicó un desplegado donde dice, oye, yo no sabía, pues ahora que ya sé, que me confirma la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tiene en ese momento ya 16 demandas, pues sí, no, yo ya me desligo y no voy a seguir haciéndole promoción. Pues sí, pero también hablaba yo aquí, con conocimiento de causa, que el señor, pues antes de desligarse, primero cabildeó con uno de los abogados de una de las víctimas, pues ahí como que quería calmar la cosa, o sea, ante ese abogado, el propio Jairo N. y él, o sea, dices, bueno, ok, y luego viene el otro, que bueno, pues ya lo conocemos también como es Jorge Morales, que hace una serie de 2 videos de estos que le llama 60 segundos, donde intenta lavarle la cara a la imagen, ¿no? Diciendo que con información falsa y otra información así tergiversada y muy sesgada, diciendo que Pixis, pues no, ellos no son los culpables, al contrario, ellos fueron víctimas de quién sabe quién, y luego por ahí hasta una de las víctimas la revictimiza, ¿no? Porque dice que hicieron muy truculento un movimiento, bueno, en fin, total. Entonces, de eso se trata el tema, analizar las responsabilidades o posibles responsabilidades, Rodolfo. Muy bien, muchas no gracias. sé si quieres empezar por los Sí, notarios. creo que sí. Mira, bueno, primero en términos generales, yo creo que aquí es importante aclarar lo que mencionaste, que es posibles implicaciones, es decir, lo que pudiera suceder, escenarios potenciales, pero hacer la aclaración de que no vamos aquí a señalar ya definitivamente cuál es exactamente. Eso ya será materia de esos procedimientos que están en curso. Sin embargo, bueno, nosotros, en mi caso, la idea, entiendo, es que yo pueda de alguna forma compartir cuáles son los posibles escenarios que se puedan dar o posibles como responsabilidades jurídicas en su posible o el grado de participación que pudieron tener en este entramado, por un lado los notarios y por otro lado los medios de comunicación que hace un momento referías. Primero, en cuanto a esos 2 oficios que son pues el notariado y lo que es el periodismo, yo quisiera también hacer la observación de que me parece que al paso del tiempo, yo lo voy a mencionar primero con respecto al notariado, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero voy a ser ahora un poco más específico, que lamentablemente me parece que se ha desnaturalizado. Es decir, tú aquí reiteradamente lo has mencionado en los últimos programas en donde has abordado este tema, que la función primordial del notario, para lo cual cobra, para lo cual se supone, como tú mismo lo mencionaste aquí, llega solamente la quintesencia de la abogacía. Copiándote a ti, ¿no? Parafraseando. Llega la élite de los abogados, ese es el espíritu también, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque deben de ser juristas que dominen de manera reconocida la materia de derecho. Y que es una extensión del Ejecutivo, ¿no?
Además, en cuanto a la fe pública, porque la fe pública está depositada en el gobernador, en el ejecutivo, y él la delega a los notarios públicos. Pero ¿por qué le delega? ¿Por qué les deposita a ellos o les permite que hagan uso de esa fe pública de la cual es depositario el gobernador? Porque la idea es que esos receptores de esa fe pública sean personas, como te decía, primeramente con unas capacidades jurídicas por encima de la media, en primer lugar. En materia civil, muy principalmente, bueno, obviamente que en derecho notarial, en materia civil por contratos, obligaciones, sucesiones, en materia mercantil, porque ahí constituyen sociedades mercantiles, asambleas, etcétera. Bueno, en esas materias principalmente y algunas otras, tiene que ser, como te digo, gente que tenga una capacidad sobresaliente o extraordinaria en relación a la media de los abogados, porque van a ser los depositarios de la fe pública. Y en segundo lugar, otro requisito muy importante es la honorabilidad y la probidad, por lo delicado de la función, porque se supone que lo que está sucediendo ante sus ojos, por ser los depositarios de la fe pública, hay certeza, es verídico, sí sucedió. Entonces se supone que no se lo puedes otorgar esa fe pública a un mentiroso, a un deshonesto. Bueno, sí, porque prácticamente pontifican, ¿no? Vamos a llamarle así para quienes le entiendan a esto de la religión y de otras, o sea, básicamente una firma del notario decir, sí, así, aquí yo doy fe de legalidad de esto, pues es pues no, y es que en materia jurídica sí, se considera que es cierto, salvo prueba en contrario. Es decir, tiene presunción de certeza de que es cierto lo que sucedió ante él. Entonces, esos son dos elementos que tienen que tener, bueno, ese es el espíritu de lo que debe de conjugar una persona que tenga una patente de notario. Lamentablemente, al paso del tiempo, yo creo que de unos, no sé si 30, 20 años para acá, y ahí sí me parece que hay bueno, ya me dirás tú en el ámbito de los periodistas, se ha desnaturalizado y pareciera, bueno, no pareciera, lo percibo, sí hay algunas muy escasas excepciones, pero muy escasas, en donde lamentablemente, en lugar de que esos sean los atributos de quienes son los notarios, se han convertido o son más bien unos empresarios de la escritura, en donde inclusive tú has hecho aquí una explicación en donde dices que inclusive en la justicia dices, en primer lugar está el poder económico. Bueno, pues aquí me parece que igual, eso el poder, es la parte económica la que ha venido prevaleciendo por encima de la seguridad jurídica, que es su principal función para lo que cobran y para lo que les otorgaron esa fe, esa patente, y lo cual también tú lo has referido aquí de manera expresa. ¿Cómo lo señala? Eso no tiene absolutamente ninguna discusión, la redacción de esos artículos 5 y 6 de la ley del notariado sonorense. De manera muy clara los obliga a que ellos expliquen las consecuencias jurídicas, pero no dice, explícale a través de la secretaria o del empleado, el suplente, o que no dice, tú fíjate nomás que te hayan pagado la factura y firma lo que ellos te está pasando aquí tu asistente. No dice eso, dice que tiene que estar frente a los comparecientes, cerciorarse personalmente de su identidad, explicarse los alcances y fuerza legal del acto jurídico que se está celebrando ante su fe, verificar, ahí sí, luego, cuando les conviene, pues no, en ocasiones argumentan o señalan de manera muy simplista y sobre todo ignorante, como si fueran como los notarios de Estados Unidos, ¿no? Que ellos nomás ratifican firmas, no importa lo que den, ellos nomás lo único que dan fe ahí es de que la persona que firmó le enseñó su licencia automovilista y es nada más. Se me da que estás hablando de un colaborador mío que pues, ha dicho eso. Bueno, ha dicho eso. No, pues hay que leer con claridad. Es definitivamente perder de vista
el notariado latino, eso te lo puedo decir. Por eso en Estados Unidos y otros países anglos, pues no tienen esta figura, porque se supone que aquí somos más formalistas, más cuidadosos de que los actos jurídicos se hagan conforme precisamente a la ley, y el notario, pues de alguna manera es el garante, y garante me refiero a que él es el que les garantiza a las partes que el acto jurídico que están realizando ante él está cumpliendo con las formas, pero además les está informando de qué consecuencias puede tener, para bien o para mal, y además de que se trata de un acto que se está realizando conforme a la ley, es decir, que no está violando ningún precepto legal. Y bueno, nos quedamos mucha gente, y escuché aquí a Huelfo, que él menciona una parte muy importante que ahorita voy a explicarla. La confianza. Muy importante, sí. Eso, para las responsabilidades. Cuando él afirma, y en esos procesos que tienen allá abierto, cuando él afirma que una de las motivaciones, que si no la principal, o sea, ya lo que se por la cual él consideró que estaba ante una operación. Aquí nomás te hago perdone que te interrumpa, pero adelante. Deja tú, él lo mencionó, dijo, todos en el grupo, en ese momento eran 18, 20, no sé, del grupo de afectados, de víctimas. Sí. Cuando platicamos entre nosotros, todos llegamos a al mismo punto de decir, yo ya confié, terminé ya al 100% cuando me llevan a la oficina de un notario y que veo que todo está conforme pues a lo que se supone que es la legalidad y de la confianza de un notario, pues ahí ya dije, sí, no, aquí no hay problema. No te quería sí, es lo que dijo. Efectivamente, y ese es un factor muy importante, porque es, como decías hace un momento, vamos llamándole el factor que al final inclinó la balanza para que ellos consideraran que se encontraban ante una operación legítima y que no les iba a generar ningún problema, porque precisamente esa es la función del notario, que si tú vas con un notario, tengas la tranquilidad de que vas a realizar una operación con seguridad jurídica. Si es especulativa, porque resulta que vas a comprar, no sé, un campo en el que te están prometiendo que va a tener una cosecha, bueno, pues es una cuestión al azar ahí, no es otra cosa muy diferente. Pero los términos en cuanto a las partes que intervienen, el objeto de la operación, el objeto, el consentimiento, todo debe el notario de cerciorarse. Esa es su función y, como te digo, para eso cobran. Pero antes que eso, por eso son los depositarios de la fe pública. Y entonces, sí, si yo recuerdo, sí hubo épocas, y creo que pues queda todavía en la mente de mucha gente, la imagen del notario respetable, una persona que pues era gente decente, honesta y jurídicamente también con capacidad. Sin embargo, vuelvo a lo que empecé diciendo al inicio aquí de mi exposición, se ha desnaturalizado, y en lugar de que la prioridad sea brindar seguridad jurídica y certeza, parece que la prioridad en la gran mayoría, en mi concepto, lo que yo creo, hay excepciones, pero lamentablemente es el lucro. Es la escritura como mercancía, la ratificación de la firma como un producto comercial, pero no como un acto jurídico principalmente. Entonces, el notario también cumple una función social en ese aspecto, como lo cumple también el periodista. Y ahora abordo al periodista antes de entrar ya más a detalle, en esa parte de la desnaturalización. El comunicador también cumple una función social muy importante, inclusive acuérdate, se le decía el cuarto poder, porque debe de cumplir en un sistema democrático con esa función de equilibrio, de denunciar, de que los servidores públicos sepan que están bajo la observación de los periodistas y que comportamientos indebidos van a ser exhibidos. Sin embargo, también me parece que así como puede haber periodistas de vocación, y no por ser salamero aquí contigo, pero yo estoy cierto, y eso se nota, que tú eres un periodista de vocación. Sin embargo... ¿A dónde quieres ir a comer, Rui? Sin embargo, no, te lo digo honestamente, convencido totalmente. Sin embargo, hay otros,
y me parece que son muchos, volvemos a lo mismo, que en lugar de tener como premisa el de estar observando el funcionamiento del gobierno y de ciertos particulares para denunciar prácticas o hechos injustos, más bien están buscando el lucro, tratar de obtener dinero. Y eso, bueno, pues desnaturaliza totalmente esa función social. Y ahí sí me parece, yo lo creo, yo lo pienso, es mi punto de vista muy personal, que independientemente, ahorita platicaremos los alcances que puedan haber tenido en su participación en estos hechos, estos dos periodistas que mencionaste, este señor Morales y este señor Luis Alberto Medina, a mí me parece que ellos también representan a esos, entre comillas, no voy a decir periodistas, sino medios de comunicación que principalmente buscan un lucro personal más que el de transmitir noticia o información cumpliendo con una función social. Y ahí pues me viene a la mente aquel libro que los de haber leído, el del vendedor del silencio, que es muy ilustrativo, Carlos de Nigri. que a mí me parece, de Negri, me parece que pues por ahí estas dos gentes que te voy a decir para mí el concepto de sus medios, para mí son, incluso tú lo mencionabas ahorita en cuanto a esta situación que se está presentando, decías la cloaca, para mí son cloacas mediáticas, esos dos, basureros informativos, los dos. Sí. Entonces, y que... Con el debido respeto para los basureros. Y que no, pero estoy hablando de basura, no de los recolectores. No, eso es mi respeto, efectivamente. Tiene su alma la basura también, entonces hay que tenerles un bueno, poquito de consideración. Eso que a veces, bueno, quién sabe si le llega esa basura, a lo mejor ya hasta la convierten en negocio, pues, ¿no? Porque es su premisa. A mí me parece que esas dos personas, más que estar buscando cumplir con una función social, cumplir con una vocación de periodismo, de información, a mí me parece, lo que yo creo, me podrán decir que estoy equivocado, pero pues a mí es lo que yo creo, lo que tengo en mi mente, no, pues yo puedo decir lo que tengo en mi mente. Que coincidimos, entonces lo que yo tengo en mi mente es que para mí esas dos personas son mercaderes de la posverdad, ni siquiera de la información, de la posverdad. Y entonces, bueno, desde esa perspectiva, ahora bien, entramos en la parte de su posible participación en este entramado. Vamos primero con periodistas o notarios. Yo creo que con los notarios. Sí, con los notarios. Aquí es muy importante tener en cuenta dos dimensiones. La primera dimensión es si sabían que era un engranaje de actos ilícitos o si no lo sabían, para poder determinar esas posibles responsabilidades, porque de que hay responsabilidades las hay, pero hay que recordar que la materia penal es la última ratio, o sea, es cuando ya las conductas más extremas como el fraude, etcétera, pero eso no quita que haya otro tipo de responsabilidades por culpa, por negligencia. Exactamente. O sea, cuando dicen ellos, yo no sabía, pues debiste de haberte puesto ahí concentrado, revisado, porque ese es tu trabajo y para eso te pagaron. Y además, a ver, está bien, nadie es infalible, te puedes meter 1 o 2 golecitos, pero 16, 20, bueno, entonces no merece tener esa notaría, ¿no? Ahí es importante, no, bueno, y en ese caso, quién sabe cuántos más hay. Pues sí, no, estamos ahorita hablando de un caso específico, sí, pero no, claro. Claro que bueno, sí. Para mí, pues yo no lo conozco a esa persona, pero me parece, y luego más viniendo de ese gobierno de... Por ejemplo, ahí es lo que te iba a preguntar, tú que tienes una larga trayectoria en el litigio, ¿tú habías sabido algo de él como litigante, como... O sea, yo también preguntaba por qué él tiene una notaría. El que yo no lo haya visto, pues no quiere decir que no haya litigado, pero yo desde el 89, salvo ciertos paréntesis que he estado, porque fui director jurídico del ayuntamiento, etcétera, fuera de ahí, que he estado en el litigio, uh-huh, pues no. Pues no. Es que he preguntado y te voy a decir una cosa, abogados, y te voy a decir un punto muy importante cuando tú hablas de eso. De los requisitos para ser notario formales,
porque te pudiera contestar aquí al bueno, ¿y dónde dice que tuvo que haber sido un litigante exitoso? Pues no lo dice, pero a mí me parece que lo debería de decir, y porque principalmente también esa es una de las funciones del notario, prevenir o evitar que las partes al momento de celebrar el acto jurídico ante él se vean envueltos después en una controversia ante un juzgado. Sin embargo, vas a observar que muchos de los litigios que están tanto en la materia civil, por la nulidad del acto, que porque el poder no venía bien hecho del notario, que porque el contrato le faltó esta cláusula, que porque los antecedentes no se asentaron debidamente. Bueno, me ha tocado uno hasta que porque el testimonio no llevaba ni la firma del notario, y es de verdad. Y si te vas a los asuntos familiares, porque el testamento no fue debidamente, es un acto muy solemne, el testamento se tiene que elaborar de manera sacramental, porque es un documento muy delicado. Y bueno, si ve uno en los juzgados de lo familiar, pues se va a encontrar con muchas demandas reclamando la nulidad del testamento por vicios formales, etcétera. Entonces, yo sí considero que no está, pero debía estar y debía ser quien otorgue las notarías, en este caso el Ejecutivo, muy cuidadoso de que a quienes se le otorgue una notaría sea alguien que acredite o demuestre o se sepa por lo menos que sí ha dedicado su tiempo al litigio. Y si no al litigio, pues por lo menos en lo notarial, ¿no? Mira, esa es otra situación. Yo fíjate que no comulgo con ese punto, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay muchos, pero muchos hijos de notarios, y por eso luego también en el imaginario existe la idea o la creencia de que se heredan como si fuera patrimonio de familia, ¿no? Es el hijo y pues él se va a quedar con la notaría. Y luego sí, los papás y los hijos andan como desesperados viendo cómo logran transmitirle la patente al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo desde la escuela estuvo ahí involucrado en la notaría y luego después pasa el tiempo y como el notario pues va a fallecer, dicen, vamos a perder la patente, ha sido nuestra fuente de ingresos, única que tenemos, y como no sé hacer otra cosa, porque no es lo mismo estar en una notaría que, como vuelvo a lo que te decía, lamentablemente, en lugar de ser, vamos llamándole, establecimientos dedicados a otorgar seguridad jurídica de estudio, donde estén permanentemente de forma minuciosa revisando la escritura, que tenga ahí el contenido esencial para que después no pueda ser nulificado o no pueda ser objeto de una controversia legal. No, se han convertido muchas de ellas en maquiladoras, donde las secretarias, ahí están, pues ya una vez platiqué, hasta a mí me metieron un problema. Sí. Andaban una gente de Sinaloa, las que andan allá, vinieron aquí a decirme, a ver, tú eres el que apareces así aquí como notario, así que tú respondes. No, señor, discúlpame, pero pues fue la secretaria, al parecer, o no sé si a lo mejor lo dijo deliberadamente el notario, que se apellida igual que yo, pero le puso ahí, aparecía el nombre de mi papá y los apellidos de él, pues resultaba yo. Y entonces ese era un poder que se había otorgado indebidamente a una persona aquí dedicada a actos parecidos a estos, así pues, ¿no? Y pues vendió la casa igualito y se metió el comprador y llegó la verdadera dueña, y bueno, pues y esa verdadera dueña era ya de Sinaloa. Y ya me dijeron a mí, pues ya sabes cómo son los ordenamientos jurídicos con ellos. Ya sabes si les quieres aplicar el Código Civil o cuál, a ver si te sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sucede. Y vuelvo al punto, que en lugar, como te digo, de ser unos templos ahí de la legalidad, no, pues son unas maquiladoras. La mercancía y la escritura, están las secretarias ahí, a ver, siempre de hecho, una de las víctimas, Teresa Iriqui, que acompañaba aquí el día que estuvieron exponiendo cómo los fraudearon Mario Huelfo y ella, yo le pregunté que si había visto alguna vez que si la notaria le había explicado. Me dijo, yo nunca vi a la notaria, o sea, nada más ahí pues con la secretaria y firmábamos y es todo. Jamás la vi. Y volvemos al artículo 6 o 5 y 6. Domínguez Girón es la secretaria, digo la notaria. Si regresamos. Edelmira. Edelmira. Sí, bueno, pues ella, pues era la notaría, volvemos a esa notaría era de Rafael López Nogales,
hermano del gobernador Armando López Nogales. Y entonces ya para fallecer o ya fallecido, bueno, pues se lo dieron a su esposa, que es ella. Es su esposa. Es viuda, pues, ¿no? Se la heredó. Sí, bueno, pues yo no sé qué grado de intervención tendrá en esto ella, sé que alguien estuvo por ahí, pero dicen que no estaba ella presente, pues, ¿no? Cuando fueron a firmar, que ese es un vicio muy grande, por lo que te digo, porque en lugar de estar pensando en cumplir, como dice aquí, ¿y por qué no cumplen a la letra de la ley del notariado? Porque entonces no les generaría el dinero que ellos necesitan o quieren, pues, ¿no? Porque su principal, como te digo, intención, objetivo, según se denota, más que sea una institución como debe ser, garante o uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, los notarios, la función notarial, pues ellos la ven como una empresa, como si fuera, no sé, una tienda ¿qué te puedo decir? En donde entre más se vende y como salga, y si la gente ve y compra, pues que vayan. De hecho, tú los ves cada vez metiéndole más mercadotecnia, como si se tratara de un comercio, de una empresa. No es una empresa las notarías, pero así las han venido convirtiendo lamentablemente. Y en gran parte, aquí están los resultados. Se necesita una revolución jurídica por lo que está sucediendo con las cuestiones inmobiliarias. ¿Por qué? Los notarios son una parte fundamental en ese engranaje que está generando esa inseguridad jurídica, por lo menos en nuestro estado, y que trasciende finalmente a la inversión, porque totalmente. Es una gran inseguridad. Entonces, en Querétaro se acaba de destapar también otro, pero ahí están hablando hasta de miles de millones, ¿no? Imagínate, y es que está en todo el país, pues, ¿no? Y lo vemos acá que nosotros estamos en Hermosillo, en Sonora. Fíjate que se han comunicado gente de otras partes de la ciudad, del estado, para también pidiéndome espacio que les gustaría exponer lo que a ellos les sucedió. Voy a ponerme de acuerdo con ellos ahí porque está medio apretada la agenda, pero es algo que está, que dices, híjola, y no lo paran, y yo coincido contigo, tiene que haber aquí por lo menos un manotazo fuerte en la mesa para los notarios, porque los notarios no puede ser posible que se le estén pasando cachetonamente ahí de que, pues a mí también me engañaron. No, ni más, pues entonces quítale la pinche notaria porque no sirven. Inepto, o por lo que mencionas de como el caso de Domínguez Girón, la notaria que ni siquiera los atendió ella, sino la secretaria. Y ahí dice muy claramente la ley de notariado. Esa es una de las sanciones, la pérdida de la notaría si no cumples con ese tipo de funciones. Totalmente. ¿Y por qué no lo hacen? Como te digo, vuelvo a como empecé, porque su principal objetivo lamentablemente ahora es el lucro, no el de cumplir con ese servicio, con esa función jurídica y social para cual está creada esa figura del notariado latino. No, son empresarios de la escritura. Y ahora, ¿a qué sanciones podrían hacerse acreedores, o sea, debería de ser acreedor este tipo, por ejemplo, en este caso en específico que hemos visto de Pix y Bienes y Raíces, que... Muy bien. Mira, al principio te decía, hay que verlo desde dos dimensiones, puede ser muy breve. Primero, si sabían, y dos, si no sabían. Y estamos hablando de supuestos, ¿no? Escenarios supuestos. Si sabían... Y ellos, y como lo comenta, por eso te decía que era parte esencial y fundamental cuando Huelfo aquí menciona eso y que a los otros víctimas también dicen lo mismo, algunos de ellos dicen lo mismo. Si parte de la decisión o parte esencial de su decisión para llevar a cabo estas operaciones y resulta que sí hay elementos para establecer el hecho señalado como delito por la ley máxima, y parece que estas personas, bueno, tengo entendido, ya están vinculados y sujetos a prisión preventiva, bueno, pues evidentemente que si el notario sabía y fue parte, para que haya una coautoría, pudieran tener es una coautoría o una participación. La coautoría tiene que haber un acuerdo previo entre quienes realizan el acto ilícito, el delito, acuerdo previo, distribución de tareas y que sea una parte esencial. Es decir, que si lo quitas de todo el engranaje, no se pueda cometer el delito. Sin embargo, si aquí ellos dicen, si es que yo no hubiera ido a esa notaría, no hubiera realizado la operación, entonces sí quiere decir que pudiera ser parte del engranaje, siempre y cuando el notario previamente sabía que esas eran operaciones que eran fraudulentas. Ese es el primer escenario, ahí está, sería un fraude y sería una coautoría, así es. Si dice, bueno,
fíjate, no fue esencial su participación, por tanto no es coautoría. Bueno, ahí sí puede ser una participación, un partícipe cómplice, que sabía, no fue esencial su participación, pero sabía, intervino. Pero en este caso sí es esencial, ¿no? Porque si no, no en el caso, si entramos en el tema, ya habrá que ver ahí en el debate, bueno, veremos los abogados que puedan debatir, acreditar y argumentar bien, primeramente el punto del dolo, que el dolo es subjetivo, de si sabía o no sabía a través de alguna prueba, pues no, algún elemento, alguna entrevista, alguna persona que puede incidir, claro que sabía. Yo le dije que se trataba de esto y él aceptó y dijo que no le importaba, que él sí recababa esas firmas y que se encargaba de esa parte. Si hay ese tipo de medios de convicción, bueno, pues puede haber una, como te digo, una coautoría. Y bien, si dice que no sabía, pero resulta que esos documentos, porque pues digo, no está claro, porque no, pues no tengo a la mano el expediente, no lo conozco, he visto aquí tus publicaciones sobre el tipo de contratos donde se ratificaba la firma ante el notario y eso, si resulta que finalmente esta gente fue perjudicada por la ineptitud o negligencia o ignorancia del notario, bueno, pues ahí entran ya, y además si entramos en el supuesto, como dices, de que ellos no personalmente atendieron al cliente y luego además por ahí ahorita, bueno, creo que he escuchado y creo que mencionaste por ahí que también se está hablando de falsedad, y falsedad ahí sí puede incurrir el notario en haber dado fe de un hecho falso. Entonces, bueno, si no sabía, pero hay ineptitud o negligencia, hay las sanciones en la ley del notariado, ¿no? Pero la administrativa puede ir hasta la pérdida de la notaría. No es nada más una sanción económica. Y por otro lado también hay una responsabilidad civil por la negligencia y por la culpa. Ahí la culpa es, pues soy culpable, no fue deliberado, no fue intencional, no era mi intención fraudearte, pero sí fuiste inepto y por tu culpa perdí mi millón o dos. Aquí hay inclusive un escrito público que acaban de sacar, creo hace 2 o 3 días, un número de víctimas, un escrito que le mandan aquí al señor gobernador, a la fiscalía, al presidente del Tribunal de Justicia, y pues hablan ellos aquí de cómo, pues cada uno andan en los rangos de los 2 millones. Es el caso de las víctimas, la carta que les envían. Sí, la carta que envían, y aquí traen un tabulador de las cantidades. Entonces, esos montos, por ejemplo, con intereses, más de 35 millones. Se puede reclamar por la vía civil contra el notario si se acredita que por culpa de él, ellos celebraron esta operación y perdieron estas cantidades. Y que tendrá que pagar esas claro, ¿no? Es decir, si ganan el juicio ellos por la vía civil. Esto está como te decía, hay 2 dimensiones. Estamos ya ahorita en la parte en la que diga, no, pues es que yo no sabía que era un fraude. Bueno, pero resulta que si hay un nexo causal, hay un nexo entre lo que yo perdí y tu actuación aquí como notario. Tú no me asesoraste, tú no me orientaste, como dice la ley del notariado, de tal manera que hay culpa y negligencia de tu parte. De hecho, aquí el Código Civil es muy claro al referir cuáles son las causales de culpa. Y fíjate que eso puede ser aquí muy dice, probable, mira, el 2081 del Código Civil de Sonora dice: todo hecho del hombre ejecutado con dolo, culpa, negligencia, falta de previsión o de cuidado, que cause daño a otro, obliga a su autor a reparar dicho daño. O sea, no va a ser más claro. Y eso podría ser muy posible, que las víctimas se vayan por ese lado de las denuncias, o quienes ya tienen denunciado a este notario, porque de dónde, digo, va a ser muy complicado, ojalá y sí, ¿verdad? Pero va a ser muy complicado que si a final de cuentas el juez dice, sí, eres culpable, a Jairo N. y Eileen, siempre se me olvida el nombre de la otra persona, de la socia, pues si eres culpable, repágales, o si no te quedas aquí. ¿Y de dónde les va a pagar? ¿Quién? Si son más pues el culpable, los dueños de bueno, ahí hay un punto importante en lo que estás diciendo. Vamos a hacer como que les pasamos un tip. Y gratis.
por cortesía de tu programa. Sí. Si es que no lo debe. Pero al final no sé si vaya a ser para los imputados o para las víctimas, pero creo que debe ser para las víctimas. Ahorita tú mencionabas la reparación del daño. En el sistema penal acusatorio también la reparación del daño cobra una importancia esencial. Sí. Entonces, hay instrumentos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que son las providencias precautorias. Y esa providencia precautoria la pueden pedir desde ya, y en eso es el embargo o inmovilización de cuentas. Si le buscan y encuentran bienes, derechos de cualquier tipo que tenga este señor, lo pueden embargar. Así. Bueno, pues habría que ver, ¿no? No, claro, totalmente, sí. Entonces, sí. eso es una posibilidad que Sí. tienen, ¿no? Que obviamente tienen que explorar, tienen que buscarla. Y si vamos pensando, Sí, que se a ver, recuperen bueno, lo pero que bueno, se ¿y pueda, qué tal? ¿no? ¿Y qué tal? Digo, no es idea tampoco, ni es algo personal. Estamos hablando aquí de casos así potenciales o experimentales. Hipotético. Vamos pensando que el notario sí logran que se le vincule o antes se le vincule a proceso por la coautoría o por su participación, partícipe cómplice. Pues pueden efectivamente ahí pedir Sí. garantizar la reparación del daño a través de esas providencias precautorias. Y vamos a suponer, ok, ya, las víctimas le ganan el juicio civil al notario y tiene el notario que pagar. Pero si el notario dice, bueno, no tengo cómo pagar. Es civil, así es. Entonces, si ya protegió todo, porque resulta que las... No hay manera, ese no implica luego que Mira, no paga, se va ahí, al bote. ahí lo que no, ahí la Constitución Si es se muy clara protegió, en que el ya valió sentido de madre, que o... por deudas de carácter civil no habrá lugar a prisión. Pero bueno, verás lo que le generas a ese deudor. Sí, claro. Tiene que andar haciendo malabares para que no haya algún bien a su nombre. Todo, poner las cuentas de cheque, los ingresos a nombre de terceros, crear una sociedad ahí donde él no sea accionista para que no le puedan, o una sociedad civil y que no aparezca él también como socio, para efectos de que sea otra persona jurídica la que reciba los honorarios, y bueno, una serie de malabares que tienen que hacer para proteger los bienes, que no es nada cómodo. Porque sus ingresos también entonces se los van a estar... Mira, es que son dos situaciones. Primero, durante la sustanciación del procedimiento civil, también hay providencias precautorias ahí en materia civil. Si los víctimas o los actores aquí acreditaran que hay el peligro, riesgo de que pueda dilapidar sus bienes y que corra riesgo la reparación del daño en una eventual sentencia, entonces sí pueden pedir una providencia precautoria también en materia civil en un momento dado, que le congelen bienes ahí para garantizar el pago en un momento dado. Si resulta que no lo promueven o no se las conceden y resulta que tienen una sentencia favorable y llegan a la etapa de ejecución de la sentencia y entonces ya empiezan a buscar bienes, fíjate lo que puede suceder. Si resulta que este notario o estos señores aquí en la vía civil, porque también pueden reclamar por la vía civil las víctimas, ocultan sus bienes o los traspasan y se acredita que deliberadamente se colocaron en estado de insolvencia, pues ahí entra también un fraude específico. Y eso es un delito también ahí. Pues, ¿no? Entonces, penal. Claro, es un fraude específico, colocarte en estado de insolvencia de manera deliberada. Tienen que probarlo en su momento. Entonces, a lo que voy es que no es cómodo ni sencillo que si a ti te demandan civilmente por cantidades como estas, que digas tú, bueno, pues al cabo que voy a poner todo a nombre de quién, y cuando termine el proceso y que el procedimiento y que yo lo pierda, pues lo único que le va a servir la sentencia es para ponerle en un marquito porque no me van a poder quitar nada. Pues sí, pero la sentencia ahí va a estar, es como un crédito a favor de esos acreedores, de esas víctimas, que en cualquier momento cuando él tenga algún bien, si no ha prescrito, pueden ir sobre él. Entonces, a lo que voy es que no es algo tan simple, tan sencillo, tan fácil, tan cómodo, pues, ¿no? El estar sujeto a la posibilidad, y además de que no puedes traer no puedes tener bienes a tu nombre porque te los van a embargar en algún momento, pues, ¿no? Okay. Entonces tienen que vivir así a nombre de otras personas. Y, bueno, eso en cuanto al notario, volvemos a la responsabilidad administrativa, en caso de que no haya tenido participación, no haya tenido conocimiento él, y la responsabilidad civil que acabamos de comentar.